Hola, un placer, mi nombre es Gloria Colmenares y en esta ocasión hablaremos sobre el lenguaje audiovisual. Según Babin, en 1983, define el lenguaje audiovisual como una mezcla. Dentro de una mesa se realiza una mezcla de alquimia entre lo que es la imagen, la palabra y el sonido, con la intención de transmitir al receptor una experiencia unificada. Es de allí donde parten las principales características que presenta el lenguaje audiovisual. Primeramente, que es un sistema de comunicación multisensorial. Asimismo, que es un proceso global de información que parte de los múltiples sistemas de comunicación, como puede ser el lenguaje de señas o el lenguaje de símbolos. También se encuentra lo que es la comunicación sensorial, donde el receptor percibe la imagen, de la imagen a la emoción y de la emoción a la idea que se transmite. También se encuentra, y por último y no menos importante, el lenguaje sintético. Este parte de lo esencial de la presencia de cierto tipo de elementos, que en este caso es la imagen, el sonido y la palabra, y que a la falta de alguno de ellos el sentido se pierde y se considera incompleta la información. Es allí donde entra en concordancia la semiótica. La semiótica es una palabra de origen griego que se puede traducir como intérprete de signos. Es por ello que se considera como una disciplina encargada de estudiar los signos o símbolos que se encuentran en los sistemas de lenguaje, partiendo de la cultura de las sociedades. Asimismo, he de resaltar que cómo éstas se enlazan y cómo se puede estudiar la semiótica de un discurso dentro de un lenguaje audiovisual. Y es que el sonido, la palabra y la imagen, por ser elementos, pueden estudiarse desde lo que es primeramente el sonido, por el sonido de la lluvia, el sonido de las aves, las palabras por el tipo de idiomas que se implementa, y lo que es la imagen por las formas en las que se capturan las tomas, por los filtros que se implementan, por los ángulos y la manera en la que se desea transmitir la información mediante estos elementos. Es allí donde el discurso se enlaza con el LED. Dentro de la televisión y los medios de comunicación en general, el LED es la parte más importante del periodista y es considerada una de las más complicadas de realizar dentro de lo que es la noticia, porque allí se desea resumir un poco y fomentar la esencia de la noticia y dar la entrada, el interés de lo que es a la audiencia de la información que se desea transmitir. De esta forma, el LED presenta cierto tipo, donde las características se encontrarán enlazadas de acuerdo al tipo de LED que se implementa. Hay LED de sumario, allí se resume un poco la noticia. Hay LED de caliente o de impacto, que llama mucho la atención a lo que es la audiencia, al igual que el LED de suspenso, que también es conocido como entradilla. También se encuentra la entrada del segundo día, de allí se conocen los procesos por los que pasó la noticia, desde el inicio, cuál fue la causa, el proceso y cuáles fueron las consecuencias de esta noticia o este suceso determinado. También se encuentran las entradas de comillas, que he de resaltar que dentro de la televisión no debe implementarse mucho este tipo de entradillas porque da la sensación de opinión por parte del profesional. También se encuentra la entradilla de pregunta y dentro de la televisión no se debe preguntar sino responder al público. Y por último, personalmente se encuentra una de las más importantes, que es la entradilla o el LED de líder. Este implementa los elementos de las WH para desenvolver este contenido de la noticia. Generalmente se implementa el qué y dónde. Es por ello que cuando se materializan las WH dentro del LED,
se desea resumir toda la noticia que satura la información y hace que el receptor pierda un poco el interés de acuerdo al cuerpo y la conclusión de la noticia. Valga la redundancia, es decir, que uno de los autores más resaltantes era Charlie, que hablaba en uno de sus documentales sobre la información, que el LED era considerado como un tendedor porque allí se entendía toda la información de la noticia. Es por ello que citaba que responder las 6WH hacía referencia a la introducción de la noticia. Es decir, que se hablaba sobre un resumen, no entrando en contexto, no entrando en especificaciones, pero se hablaba un poco de lo que se trataría la noticia. En definidas cuentas, resumiré un poco sobre todo. El lenguaje audiovisual es el lenguaje que parte de la imagen, del sonido, de la palabra. La semiótica estudia desde el discurso el lenguaje audiovisual por la naturaleza ícono y verbal, ¿verdad? Gracias a la implementación de estos elementos, ahora se encuentra el LED, que es considerado como la entradilla que nos permite narrar la información dentro de la televisión, y la implementación de las del WH, que de acuerdo a algunos autores pueden ser 5 o 6, que son qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, ¿verdad? Y que estas, al implementarse dentro del LED, permiten realizar una introducción de toda la información, pero que satura un poco y que generalmente la audiencia, es decir, el receptor, desea conocer más a fondo el suceso, la información, y conocer las causas y las consecuencias que llevaron dicho suceso a cabo dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias.